para cobrar impuestos a comercios, a empresas y a organizaciones que recaudan IVA, Impoconsumo, Irretefuente y que no han trasladado esa platica al Estado. Para entender el tema, saludamos a Eduardo Hernández, que nos explica de la mano de un entrevistado de qué se trata esta estrategia. Eduardo, buenos días. Hola Aleja, ¿qué tal? Muy buenos días. Has entrevistado a la doctora Cecilia Rico, ella es la directora nacional de impuestos de la DIAN. Y básicamente vamos a entender a partir de hoy qué es lo que va a empezar a hacer la DIAN para recuperar dineros que le corresponden al Estado. Un monto total de 2.1 billones de pesos es el objetivo en estas jornadas que comienzan hoy, que terminan el 31 de octubre. Son 42.700 contribuyentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empieza a partir de hoy en la DIAN? Bueno, esta es una tarea que cotidianamente hace la DIAN a diario. Sin embargo, hay unas jornadas que hacemos a nivel nacional en simultánea que arrancan hoy, entre el 11 y el 31 de octubre. Vamos a gestionar 2.1 billones de pesos de más de 42.700 morosos que deben IVA, retención en la fuente e Impoconsumo. Bueno, para entender ese tema le invito, doctora, a que veamos esta gráfica que literalmente nos explica qué es lo que está pasando. Una persona va a un restaurante, paga su cuenta y en su cuenta, si es en un restaurante, pues paga algo de que se llama Impoconsumo, ¿no? Que eso, en el caso de los restaurantes, casi siempre es del 8%, ¿no es verdad? Más o menos. Sí, a no ser que tenga franquicia, en cuyo caso es una tarifa del IVA del 19%. Aquí lo que está pasando, si le entiendo bien, doctora, es que recauda ese dinero el restaurante y ese restaurante debería pagar eso a la DIAN, o digamos aquí al Tesoro Nacional, ¿cierto? Así es, debe debe presentar la declaración y simultáneamente pagar. Generalmente hace pago electrónico o en la entidad bancaria donde tenga los recursos. Claro. ¿Qué ha pasado con estos 42.700 morosos que presentaron la declaración ante la DIAN, pero no consignaron el impuesto que recaudaron? Y aquí vale la pena insistir en que cada vez que consumimos un bien o un servicio, pagamos un IVA o un Impoconsumo, depende del bien o servicio que estoy adquiriendo, y es un impuesto que ya nos cobraron como ciudadano. Luego, quien está obligado a expedirle también la factura, que por eso estamos también haciendo jornadas de factura, si bien cobró ese impuesto, digamos que en el camino de llegar a las cuentas del Tesoro no se dio. Es decir, esa no es plata de ellos, no es plata de los comercios ni de las empresas que cobran IVA, por ejemplo, por sus productos y demás, o en el caso de las empresas pues que le retienen al trabajador una parte de su salario como retención en la fuente. Esa es plata que es del Estado y que deben esas empresas trasladarlas al Estado. Así es, porque tanto el agente retenedor como el responsable de IVA e Impoconsumo actúa como auxiliar recaudador de la DIAN. Bueno, empiezan ustedes, como decíamos, a partir de hoy, pues con esta cruzada, que básicamente llega a una situación coactiva, porque ustedes ya le han hecho muchas advertencias a esos comercios, a esos restaurantes, a esas empresas, y llegan a esto. Son aproximadamente 11.950 cuentas bancarias, por ejemplo, que van a ser embargadas. ¿A quién se le embargan estas cuentas? Al moroso, pero aquí vale señalar que la DIAN procura no llegar a esta parte en donde ya tiene bienes secuestrados, incluso procura no tener que citar a que el moroso vaya. Es un costo tanto para el moroso como para la administración tributaria, y mucho menos tener que evaluar un bien para luego secuestrarlo y finalmente rematarlo. Estas personas, los 491 bienes embargados que se van a rematar entre hoy y el 31 de octubre, son personas cuyas deudas ya superaron los 18 meses, que no atendieron el llamado persuasivo que se hace siempre desde el Centro Nacional de Cobro de la DIAN. Hay un centro de cobro dedicado exclusivamente a esto. Se hacen al día más o menos 4.000 llamadas entre las 7 de la mañana y las 4:30 de la tarde, y a partir de las 4:30 se hace una marcación predictiva donde le puede llegar un mensaje de un agente virtual recordándole que tiene la obligación y cómo puede hacer para contactarnos para ayudarle a liquidar el impuesto que debe pagar. Estos remates de bienes embargados corresponden básicamente a ¿qué? ¿A comercio? ¿Son qué tipo de inmuebles? En general, de todos los sectores. Sin embargo, como quiera que el IVA, básicamente la mayor parte, más del 26% es en el comercio.
Obviamente la mayoría de estos morosos en gran medida pertenecen al sector comercio. Comercio, es decir, son comercios. Esto es un poco lo que usted nos estaba explicando. Hay una etapa persuasiva, ustedes les envían correos, mensajes de texto, los llaman, les dicen, mire, está en deuda con la DIAN, y ya como último recurso entran a esos procesos que veíamos anteriormente, ¿no? Sí, pero no antes de 18 meses, porque vuelvo, insisto, para la DIAN es muy costoso tener que hacer el embargo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Revisamos también la información de factura electrónica. Sí. Estos morosos, gran número de ellos, vemos que aunque no nos han pagado, continúan con su actividad, incluso a un crecimiento bien representativo de acuerdo con el sector en el que están. Y por los niveles de facturación vemos que continúan con la operación, continúan comprando insumos, continúan vendiendo, y no hay claridad de por qué no se pone al día con la DIAN cuando la tasa de interés es costosísima, claro. No paga deberle a la DIAN. No, pues, es usura menos 2 puntos. Lo consume totalmente. Ajá, así le es. tiene Alejandra Giraldo pregunta, doctora Rico. Edu, en ese sentido, lo último que acaba de decir la directora, que no entienden por qué no se ponen al día. ¿Qué está pasando? Pues evasión no es, porque ya a través de la factura electrónica y de la declaración ustedes saben y tienen monitoreado cuánto es. ¿Elusión o es que simplemente no tienen plata? O sea, el recaudo no se da y no ha llegado a las cifras que se esperaba porque la gente no tiene plata y las empresas no tienen plata. Pero lo que vemos, Alejandra, por eso estamos usando toda la información que tiene la DIAN, entre ellas la factura. Este año estamos volviendo electrónicos otros documentos electrónicos como el POS. Cuando nosotros sumamos todas las operaciones, no es tanto lo que usted señala que la gente no tiene cómo pagar, sino que no está haciendo los pagos porque vemos que tiene un flujo de ingresos por el nivel de facturación que le hubiese permitido pagar. Para complementar esto que nos dice Alejandra, básicamente este restaurante, pongamos otra vez el ejemplo del restaurante, casi que ese restaurante cuando recibe ese impoconsumo, ese 8% de la cuenta que paga el cliente, casi que debería dejarlo en una cuenta aparte porque sabe que ese no es dinero de él. Claro que sí. Incluso fíjese que algunos dicen, es que a mí me pagan la factura en 90 días, pero estas son deudas ya de hace 18 meses. Entonces, insisto nuevamente, lo que vamos a hacer también es que si yo tengo una factura electrónica ya registrada en Radian, pues se la voy a embargar. Igual que le embargo una cuenta en los bancos. Porque ya es año y medio, vemos que tiene capacidad de pago. Nunca salimos a hacer esta jornada sin haber indagado cuál es el perfil del moroso, con qué bienes nos puede pagar, qué ingresos tiene que le permitan ponerse al día con la DIAN. Y la idea es, de verdad, de manera cercana, antes de tener que hacer un remate de bien, fíjese, en todo el año apenas vamos a hacer 491 remates de bienes. Procuramos no poner ni asfixiar al moroso porque lo que menos le interesa a la DIAN es que el contribuyente no tenga capacidad para pagar. Exacto, es quizá cuestión de organizarse un poco, ¿no? De organizarse. Estos comercios, a mí me han preguntado en varios restaurantes, ¿usted quiere factura electrónica? No tiene que preguntarle si quiere o no. ¿No? No, la única factura válida es la factura electrónica. O sea, sin que me lo pregunten, me la tienen que... Me la tiene que entregar, solamente con 3 datos, ¿no? El nombre, el número de la cédula y un correo electrónico donde se la envíen. Si no quiere dar el correo electrónico, pues pida que se la impriman. Okay. Que no es amigable con el medio ambiente, pero pues hay personas que no les gusta dar el correo electrónico. Pero está la opción. Bueno, esperamos que haya quedado claro. Es la doctora Cecilia Rico, directora nacional de impuestos de la DIAN. Gracias por habernos acompañado y nos explicado este tema tan importante, sobre todo para los emprendedores en Colombia.